en lo que hemos llamado en este foro Cuba en la invasión de Rusia a Ucrania. Hay que recordar dos cosas. Primero, en las condiciones actuales, ni Cuba ni Rusia son democracias. Tienen un hilo común que aquí se ha mostrado con claridad. Cuba es la dictadura más antigua de las Américas, va a cumplir 64 años en unos meses. Rusia, la Rusia de Putin, es un proyecto de gobierno totalitario de nacionalismo ruso, y hoy día es una dictadura que tiene presos políticos, que no tiene libertad de prensa, que no tiene Estado de Derecho, que está obligando a su juventud a ir a la guerra bajo amenaza de muerte, que contrata mercenarios y que ejerce el terrorismo de Estado en ese escenario. O sea, las notas características de la dictadura cubana son las mismas que la del régimen ruso. Ejercicio del poder con terrorismo de Estado, violación institucionalizada de los derechos humanos, a crímenes de lesa humanidad cometidos por Rusia en diferentes frentes, el más reciente, el de Ucrania, con prueba plena sobre el particular, y crímenes de lesa humanidad que comete Cuba desde hace 63 años. Entonces son socios naturales porque tienen las mismas conductas, los mismos delitos que encubrir, la misma posición en el ámbito internacional y los mismos enemigos. Son enemigos de la libertad, son enemigos de la democracia, son enemigos de la defensa de los derechos humanos, son enemigos del Estado de Derecho y son enemigos de la justicia independiente y de la separación e independencia de poderes. Son aliados naturales porque además son en esa alianza, cumplen el papel importante de mantener indefinidamente el poder para proteger con impunidad los crímenes que cometen, para lo que siguen cometiendo más crímenes. En este escenario de coincidencia, que no es casual, ahora veamos quiénes son los enemigos de Rusia. Los enemigos de Rusia, además de esos principios y valores universales que he enunciado, objetivamente son los países de Europa, los Estados Unidos y los países donde hay democracia. El enemigo más cercano es Europa. Los países europeos son el objeto del ataque a Ucrania. La ocupación y la invasión a Ucrania es un pretexto para avanzar en el control efectivo y estratégico del eterno enemigo de la concepción nacionalista de Rusia, que es Europa. Porque Rusia, en toda su historia, siempre ha tenido la posibilidad de gravitar sobre Oriente o sobre Occidente, y siempre ha tenido en Europa su principal enemigo, y eso es lo que Putin recrea. Y resulta que Cuba ha hecho, a través de esta invasión de Rusia a Ucrania, como su enemigo principal a Europa, a los países europeos, a la Unión Europea, disfrazándola del discurso de siempre, que es el antiimperialismo norteamericano. ¿Por qué hace ese disfraz? Porque la dictadura de Cuba recibe sus más grandes e importantes apoyos políticos, no de ahora, en las últimas décadas, de las democracias europeas, de los países europeos que con gobiernos de más o menos centro de izquierda soportan a la dictadura cubana a través de negocios, a través de inversiones, a través de reclamos contra lo que llaman el bloqueo norteamericano. Y resulta que ahora, con la invasión a Ucrania, la política europea, los políticos europeos, la prensa europea, la sociedad europea, se está dando cuenta de que la agresión de Rusia es contra ellos y que el aliado fundamental en las Américas de esa invasión se llama Cuba, la dictadura, el régimen al que vienen protegiendo desde hace décadas. Esa es la demostración más concreta que yo extraigo de todo el análisis histórico y análisis de hechos que aquí se ha presentado. El acuerdo de cooperación entre Rusia y Cuba del 2014, la coincidencia y las operaciones en la guerra de Siria, la Rusia como el principal emisor de turismo para Cuba, la alianza, que es una alianza estratégica y no coyuntural contra Europa y los Estados Unidos, no solo contra los Estados Unidos.
el papel de Cuba en América Latina de liderar y ser el jefe de las dictaduras del socialismo del siglo XXI, castrochavismo, que son Venezuela, Bolivia y Nicaragua, y que tienen plataformas en países democráticos penetrados por el castrochavismo, que son México con López Obrador, Argentina con Fernández Kirchner y ahora Colombia con Petro, que están cumpliendo un papel internacional no solamente de protección a la dictadura cubana a través del favorecimiento de su principal plataforma, que es Venezuela, sino de lavarle la cara a la invasión rusa a través de votaciones que se concretan con abstenciones o con otro tipo de posiciones que representan un respaldo a la agresión. La abstención a las Naciones Unidas en un caso de violentamiento y de quebrantamiento de la paz y seguridad internacionales, como es la invasión y los crímenes de lesa humanidad que comete Rusia en la invasión a Ucrania, no es un voto neutral, es un voto de protección al invasor, porque no hay neutralidad frente al delito. Se están cometiendo delitos y la gente que se abstiene en las Naciones Unidas, en los organismos de derechos humanos, los países y esos diplomáticos están apoyando a la invasión de Rusia y están protegiendo los crímenes, y Cuba lidera ese tipo de acciones para conseguir más votos, como aquí se ha demostrado. Frente diplomático, frente de desinformación, liderazgo del castrochavismo en América Latina. La conclusión que yo puedo ofrecer de las brillantes exposiciones de este foro Cuba en la invasión de Rusia a Ucrania es que Cuba es el régimen copartícipe y el aliado esencial de la invasión de Rusia a Ucrania en las Américas, en la Organización de Naciones Unidas, en los foros internacionales y en el sistema mundial, agrediendo directamente a los países de Europa, a los Estados Unidos y a los países con libertad y democracia, y que opera en el frente de inteligencia, en el frente militar, en el frente diplomático y en el frente de la desinformación.